Hola, en este vídeo vamos a ver una unidad del módulo 3, Fundamentos de Electricidad. Se trata de la unidad 3.13, Teoría de la corriente alterna. Vamos a ver una serie de conceptos fundamentales sobre lo que es la corriente alterna. Entonces, vamos a estudiar las características de estas ondas. Entonces, recordar, corriente alterna es aquella en donde la tensión y la intensidad varían a lo largo del tiempo. Incluso esa tensión puede invertir su polaridad, pasar de ser positiva a ser negativa o viceversa. En corriente continua, recordad que siempre tenemos el mismo valor de tensión y siempre la misma intensidad, mientras que las cargas no cambian. Nos centraremos en las propiedades de las ondas senoidales. Ahora veremos lo que es, ya que son las que producen los generadores, son las que más nos interesan a nosotros desde el punto de vista de la electricidad. Así que ondas senoidales. Cuando una espira gira en el seno de un campo magnético, en esta se induce una fuerza electromotriz, ¿vale? Esto deriva de la ley de Faraday. Faraday nos dice que cuando un conductor percibe una variación de campo magnético, se induce una tensión directamente proporcional a la magnitud de esa variación y a la rapidez de esa variación. El valor de esta tensión inducida en la espira giratoria será máximo cuando la espira corte perpendicularmente a las líneas de flujo y nula cuando se mueva paralelamente. Esto igual deriva de lo que hemos estudiado ya en unidades anteriores, y es que necesitamos cortar líneas de campo. El conductor tiene que cortar líneas de campo. Si no corta líneas de campo, no habrá inducción. Cuantas más líneas de campo corte y más rápido lo haga, mayor será la tensión inducida. Entonces tenemos el esquema, la figura que está apareciendo ahí, esta primera, ¿vale? En donde vemos la espira, el campo magnético, las líneas de campo irían verticales. La tensión máxima se inducirá en la espira cuando corte el mayor número de líneas de campo por unidad de tiempo, o sea, cuando la espira esté así, ¿vale? Aquí va a girar un ángulo muy pequeño y va a cortar muchas líneas de campo. En cambio, cuando está en esta posición, ¿vale?, girará ángulos grandes y no cortará muchas líneas de campo. Entonces tendremos una tensión pues nula, o si estamos por aquí, pues será baja. ¿De acuerdo? O sea, en un generador, en una espira que gira en el seno de un campo magnético, la tensión pasa de un valor mínimo a uno máximo, luego disminuye a uno mínimo, cambia de polaridad, como vemos en estas otras dos animaciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos onda senoidal? Bueno, pues porque simplemente la onda esta que se me va dibujando aquí es el seno del ángulo que recorre la espira, ¿vale? Tendríamos este segmento que está ahí girando. Bueno, pues este valor que va subiendo, bajando, ¿vale? Ese es el seno del ángulo este que va recorriendo la espira. Aquí lo vemos de manera también similar, ¿vale? De tal manera que esa es una onda senoidal. Es nuestra onda alterna más característica, porque es la que de forma natural, como vemos aquí, es la que producen los generadores. Los generadores de corriente alterna, como los que lleva una aeronave de un tamaño medio grande, ¿vale? Un avión comercial como el Boeing 737, por ejemplo, o un Airbus 320, sus generadores son generadores de alterna que generan esta onda al girar sus espiras. Bueno, la función seno, como hemos visto, es una función periódica. Se repite cíclicamente, como las estaciones o como los tiempos de un motor de 4 tiempos, ¿no? Las fases del ciclo, como las fases de la luna, en fin, este tipo de cosas que se repiten una y otra vez de la misma manera, ¿vale? Se repite cíclicamente. La función se completa cuando la espira que genera la onda alterna, senoidal, da una vuelta completa, o sea, ha girado los 360 grados, o lo que es lo mismo, 2 pi radianes, ¿vale? El tiempo empleado en completarse el ciclo es lo que llamamos periodo, ¿vale? El periodo es el tiempo que tarda, digamos, la espira en dar la vuelta completa. Y
De esa manera se completa esa onda senoidal, el ciclo de esa onda senoidal. La frecuencia es la inversa del periodo. Si, por ejemplo, nosotros en los enchufes de casa decimos que tenemos una frecuencia de 50 Hz, quiere decir que en un segundo se repite el ciclo 50 veces. En el avión la frecuencia es de 400 Hz. Luego, en un segundo, se repetirá el ciclo 400 veces. Ambas son inversa una de la otra, ¿vale? La frecuencia es la inversa del periodo. Si el periodo lo meto en segundos, la frecuencia me sale en hercios. Bueno, la frecuencia y el periodo obviamente están relacionados con la velocidad a la que gira la espira, la velocidad angular de la espira. La velocidad angular, por otra parte, es el ángulo que ésta gira por unidad de tiempo. O sea, velocidad angular es la velocidad con la que recorremos ángulos. Así que, si vemos aquí velocidad angular, en una vuelta la espira ha girado 2 pi radianes. O sea, esto es el ángulo que giramos en una vuelta, 2 pi radianes, esos 360 grados. ¿Y cuánto tiempo tardamos en dar una vuelta? ¿Cuánto tiempo tarda en dar una vuelta a la espira? Pues el periodo que acabamos de ver. Así que la velocidad angular será 2pi, una vuelta, dividido entre el tiempo que tardamos en dar una vuelta, que es el periodo. Y sabiendo, como hemos visto, que periodo y frecuencia son inversos uno de otro, si yo aquí sustituyo 1 partido del periodo por la frecuencia, pues me quedaría esta otra expresión, ¿vale? La velocidad a la que gira la espira es directamente proporcional a la frecuencia de la onda generada. Esta velocidad angular nosotros en este contexto normalmente lo llamamos pulsación. Bueno, aquí en esta figura vemos pues, los parámetros más característicos de una onda, en este caso una onda senoidal, ¿vale? Tenemos semiciclo positivo, porque todo esto es el ciclo, ¿vale? El ciclo empieza aquí y termina aquí. Pues la mitad del ciclo positiva y la mitad del ciclo negativa. Semiciclo positivo, semiciclo negativo. Tenemos una serie de valores importantes y que todos más o menos me representan lo mismo. Tenemos valor de pico positivo, que lo llamamos también amplitud, valor de pico negativo, que en una onda senoidal simétrica como esta, como la que genera un generador, como la que produce un generador, el valor de pico positivo es igual al valor de pico negativo. Y el valor de pico a pico simplemente será 2 veces el valor de pico positivo, ¿vale? 2 veces la amplitud, que es el valor máximo o tensión máxima. Este valor de aquí es la tensión más alta y coincidirá con este otro valor de aquí, pero en este caso será negativo. Bueno, obviamente hemos visto que la onda va desde 0 a un valor máximo, luego baja otra vez a 0, luego coge valores negativos, etc. O sea, el valor instantáneo de la tensión va a ir variando. Esa tensión que tenemos en cada momento es lo que llamamos tensión instantánea. La tensión instantánea simplemente, como hemos visto de cómo se produce la onda senoidal, la tensión instantánea, en función del ángulo que haya girado la espira, será la tensión máxima, que es la que se producía en una figura que hemos visto antes cuando la espira estaba horizontal, por el seno del ángulo que hemos girado, ¿vale? Ahora bien, en función del ángulo no nos resulta muy práctico la mayoría de las veces. Queremos mejor ponerlo en función del tiempo. Entonces, como la velocidad angular es el ángulo por unidad de tiempo, si yo despejo el ángulo, me queda que alfa, ese ángulo que hemos visto, es la pulsación por el tiempo que ha transcurrido. Y aún más, si la velocidad de giro de la espira yo la pongo en función de la frecuencia, en función de una característica propia de la onda, no propia de la espira, no propia del generador, pues sería 2pi por la frecuencia y por el tiempo. O sea, el valor de la tensión instantánea en cada instante, en cada momento, depende de la tensión máxima que se produzca por el seno de 2 por pi por la frecuencia y por el tiempo. ¿De acuerdo? Vale. Este ángulo que nos salga aquí, si yo aquí tengo que hacer una operación y aquí meto hercios y aquí meto segundos o milisegundos o tal, el valor que me sale aquí va a ser en radianes. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar los cálculos. O sea, no va a ser en grados.
Y bueno, eso era la tensión instantánea. La intensidad instantánea simplemente, pues, tensión instantánea entre R. Aplicamos la ley de Ohm y listo. V máxima entre R por el seno de 2pi por la frecuencia y por el tiempo, lo mismo que antes. Otro factor importante, otra cosa que tenemos que tener claro es qué es la fase de una onda. Bueno, la fase, vemos aquí cómo va apareciendo la figura, me indica el ángulo de adelanto o de retardo con el que está girando la espira que genera la onda respecto al momento en el que empezamos a contar el tiempo o el giro de los ángulos, ¿de acuerdo? O sea, tenemos aquí la onda senoidal. Antes hemos visto que empezaba justo desde el 0, pero ahora empieza un poco antes, o sea, va con adelanto, ha empezado adelantada. O también podemos encontrarnos con este otro caso. Tenemos que la onda, ahora, lo que ha hecho es empezar retrasada, ¿vale? O sea, tenía que haber empezado aquí, ha empezado retrasada, ¿vale? En ese caso tendremos una fase negativa. O sea, la fase es, digamos, el adelanto o retardo con el que empieza a generarse una onda respecto a lo normal, digamos, ¿vale? Puede ser una fase positiva con adelanto o puede ser una fase negativa con retraso. Eso en la ecuación que hemos visto se expresa sumándole el desfase. En caso de que, vamos, en la fase, perdón. En caso de que sea adelanto, será sumando. En caso de que sea retraso, será restando. El angulito que pongamos aquí. En este caso, pues 45 negativos o si es con adelanto 45 positivos, ¿vale? Tenemos dos casos de dos ondas que tienen una cierta fase. Esto sobre todo nos sirve para entender qué es el desfase, ¿vale? El desfase simplemente es la diferencia entre las fases de dos ondas. Las mismas de antes, la azul y la roja. Esta roja que iba con 45 ángulos de retardo, la azul que iba con 45 grados de adelanto, así que 45 de adelanto y 45 de retraso nos da un desfase de 90 grados entre la onda azul y la onda roja, ¿vale? Esto sí que tiene que quedar claro. Cuando hablemos de desfases nos referimos a esto. El ángulo, ¿no?, que tenemos de sumar las fases de ambas ondas. O bueno, mejor dicho, de restarlas. Lo que pasa es que aquí es 45 menos 45. Entonces me queda finalmente